La evolución en el juego de Gavi en este inicio de temporada es notoria y por ello os dejamos este fragmento del último podcast del Stadi. Y recordad que mientras suenan las trompetas os podéis suscribir al canal y dejar vuestro poderoso like. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Bueno, pues vamos con Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, nacido en Los Palacios, Sevilla, el 5 de agosto de 2004. Recordemos que llega al Barça procedente de la cantera del Betis en la 15-16, viene de la Levina del Betis. Él debuta con 17 años el 29 de agosto de 2021 con Koeman a los mandos. Debuta contra el Getafe en el Camp Nou, que por cierto, aquel Barça sale con Ter Stegen, Emerson, Araujo, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, Busquets, Frenkie, Griezmann, Memphis Depay y Braithwaite. Él sale de suplente y los otros suplentes son Serginho Dest, Nico González y Mingueza. Mucho hemos cambiado. Madre del Cristo. Gavi en este transcurso ha superado los 100 partidos. Concretamente lleva 107 partidos con el Barça, que es una animalada con 19 años, pero quizá lo más llamativo es que de esos 107 partidos, 85 ha sido titular. Me parece quizá un dato mucho más salvaje que solo superar los 100 partidos. Algo que también se refrenda con España, que ya tiene 25 partidos disputados, es decir, que tiene internacionalidades. También acumula goles, es decir, que en el Barça lleva 7 goles, 13 asistencias, que casi nada. Con España también está teniendo goles de mérito, como ese contra Noruega, que propicia la clasificación para la Eurocopa. Ha participado en un Mundial, ha ganado una Nations League y en el Barça ha ganado una Liga, siendo, digamos, pieza fundamental y uno de los principales argumentos de conseguir una liga 4 años después. Ha ganado una Supercopa, ha ganado el Golden Boy, es decir, estamos hablando de un chico que está rompiendo muchísimas barreras. Creo que si sigue en este camino, en los libros de historia del Barça va a ocupar muchas páginas en partidos jugados y esperemos que en grandes noches, pero supera, por ejemplo, en debutante, en jugador, más joven en llegar a los 100 partidos a jugadores como Bojan, Pedri, Ansu o Messi. Es decir, que estamos hablando de un jugador que ya está en esos libros de historia, ahora por precocidad, pero Carre, si te parece, antes de seguir hablando sobre ello, quiero que me hables un poquito de la primera etapa, que quizás nos potenciaron un activo competitivo muy importante. Se habló mucho de su intensidad, incluso gente hablaba de su agresividad. Recordemos que he nombrado esos partidos jugados, lleva 32 amarillas y una roja, es decir, que de amarillas también anda servido, ¿vale? Pero quería que me explicaras un poco ese primer Gavi. El Gavi que estaba, digamos, un poco más al servicio del entrenador para ayudar al colectivo, que no quizás a potenciar sus individualidades, que quizás es lo que estamos viendo ahora. Pero explícame esa primera presencia de Gavi en el Barça. A ver, todos los que hemos visto a Gavi en juvenil, por ejemplo, que es donde estuvo más tiempo en el Barça, veíamos un futbolista diferente a lo que fue en esa primera etapa en el primer equipo. Creo que la primera temporada, incluso las dos primeras, hasta este inicio de temporada, hemos visto un Gavi que era solo una parte de él, ¿no? Creo que se le exigía mucho lanzar desmarques, ser un rol más fijador y tener mucho menos peso con pelota del que verdaderamente debía tener porque es un futbolista que también con balones es una pasada. Entonces, creo que su primera etapa era solo una pequeña parte de Gavi. Es verdad que creo que fue muy importante para ese equipo la competitividad, ¿no? Es verdad que es un futbolista que nada subir al primer equipo iba a choque con cualquiera, no le importaba, ¿no? Grande, pequeño, creo que luchaba todos los balones y lo sigue haciendo y creo que es un plus de competitividad que le aportó el equipo y que le sigue aportando porque el Barça, como digo, sin Gavi en el campo se nota mucho cuando el andaluz no está. Fue una primera etapa que quizás para los que la habíamos visto, como digo, nos resultó un poco extraña, ¿no? Que estuviese tanto en ese rol de fijar la última línea, mucho más cerca del área de lo que debería. Aún así, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, fue una etapa notable para un chico tan joven que eran sus primeros partidos en el Barça. Creo que cumplió muy bien el rol que le pedía su entrenador, que tenía mucha incidencia
en el último tercio, pero sí que es verdad que creo que lo que digo, que con Balón es un futbolista que tenía mucho más de lo que está demostrando, no realmente por culpa suya, sino porque cuando recibía lo hacía muy cerca del área y no podía demostrar, ¿no? Todo lo que tiene, ese giro, esa conducción que tiene y también ese pase que atesora. Entonces, creo que fue una primera etapa buena, no para nada gris, pero sí que creo que solo era una parte del futbolista que es. Y esta temporada sí que se está demostrando que por necesidad, ¿no? Por las lesiones también de Pedri, la lesión de Frenkie, que le han hecho tener un rol más cercano a la base y que está demostrando que no es solo un futbolista, como dicen, ¿no? De intensidad, de agresividad, que creo que es, lejos de ser algo negativo, es positivo que un futbolista tan joven aporte ese plus de intensidad y de competitividad, pero sin duda creo que estamos viendo este inicio que es mucho más que eso y que con balón puede ser un futbolista muy importante dentro del equipo. Sí, John, dice un poco Carre de ese primer Gavi, creo que dejando de lado un poco la intensidad o barra agresividad de aquel momento, de aquel momento y de lo que lleva intrínseco un jugador como Gavi, porque eso creo que lo va a llevar toda su carrera. Quizás sí que se sabrá medir mejor, evidentemente, por la edad que tienes es difícil que ya también ese ímpetu, esa excitación quizás la pueda controlar. Pero en ese primer momento, en esa primera fase, digamos que lo obligaron un poco a alejarse de vivir tocando la pelota y lo obligaron, digamos, más a moverse para generar espacios o para dar un contexto ideal a sus compañeros. Pero sí que se veía a cuentagotas. Me acuerdo sobre todo de un gol que hace un giro Contra espectacular. Elche. Sí, Contra Elche. es un giro de fuera clase increíble y que a veces pensábamos, ¿este chico tiene algo más o no? Porque sí que creo que ha llegado a haber debate de si era un jugador incluso mediocre, esto se ha llegado a decir, Sí. pero John, quiero que me expliques un poco tu relación con él en ese inicio de que conociste a Gavi. Bueno, es que has presentado a Gavi como un jugador que en los primeros partidos destacaba, sobre todo por ese trabajo defensivo, y estoy de acuerdo que si miramos un poco el global de su primera etapa, quizás ese ha sido más su rol, pero si miramos sus primeros partidos de forma literal, pon los 3 primeros, creo que lo que más nos destacó de él fue con balón. Fue esa capacidad, yo creo, sobre todo de recibir, absorber choque y girar directamente hacia campo contrario. También en la distribución era un jugador con cierta chulería, ¿no? En esa edad de veías cómo jugaba con muchísimo descaro, un poco a lo Pedri, un poco a lo Lamine Yamal, este tipo de jugador que tiene la edad que tiene y aún así tienen un descaro que parece que no les pesa la camiseta, no les pesa el escenario, no les pesa tampoco el equipo en el que están, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que la primera etapa de Gavi se la ha infrautilizado con balón, quizás, y se le ha encasillado en un rol en el que básicamente facilitaba que pudieran recibir los extremos, sobre todo Dembélé en esa primera temporada, antes de tiempo, digamos, de abrir líneas de pase, tirar desmarques y luego también liderar esa presión, incluso sin balón compensar muchas situaciones en las que el equipo no estaba defendiendo bien, llegaba él a esa ayuda, porque es un jugador con muchísima capacidad de sacrificio y con un talento, bueno, no sé si llamar talento, pero unas condiciones físicas sobrenaturales, porque que sea pequeñito no tiene que hacernos ver a Gavi como alguien que no tenga fuerza o que no tenga resistencia o que no tenga potencia, porque es absolutamente lo contrario, es una barbaridad en ese sentido. Pero yo sí me quedo al contrario de lo que decías con esos primeros partidos literalmente de Gavi, en los que a mí me fascinó lo que hacía con el balón, la clase que mostraba, y yo ahí pensé que iba a ser un jugador realmente grande y creo que poco a poco está demostrando el porqué. Sí, me gusta ese apunte porque quizá yo me estaba obnubilando un poco con el Gavi de Xavi, con ese Gavi falso extremo, digamos. Y sí que es cierto que en el Gavi inicial de Koeman sí que vislumbró como un jugador con un techo muy, muy alto y quizás ese valle, esa, digamos, muchísimas comillas, esa decadencia en su juego fue un poquito posterior. Luis, cuéntame un poquito tu relación inicial con este jugador.
A ver, pues ya destacó desde el inicio, recuerdo de hecho cuando salió, ¿no? Que el partido contra el Getafe, ¿no? Que era un partido de estos de Cuban típicos que estábamos ya todos, que era agosto y estábamos todos hasta la polla ya. O sea, estábamos ya todos. El segundo partido era como, qué pereza todo, no sé qué, por favor, Koeman. No sé, estábamos ya con, por favor, que alguien le pague el finiquito ya a este hombre, madre mía, lo que sea ya. Pero al final, tardó unos cuantos meses más en irse y ya recuerdo que en el primer partido ya se empezó a hablar mucho de él, desde el primer partido, porque dejó muy buena impresión. Aparte, llamó la atención que jugó, si no recuerdo mal, ese partido lo jugó como con una máscara porque tenía la mandíbula rota o una cosa así, no recuerdo mal. Ese No primer recuerdo. día, a mí que sí. Y también que se habló mucho de él y de Nico, que también debutó, que también es hijo un poco, es como un poco los caminos separados, ¿vale? En plan, de Sí. Nico y Gaby, que debutaron el mismo día y todo eso. No sé, una cosa curiosa. Eso, el primer Gaby, yo diría que, digamos que hemos tenido como distintas impresiones de lo que iba a ser Gaby según iba evolucionando el juego, porque con Koeman pensamos que Gaby iba a ser básicamente pues, un interior pues puramente genial, ¿no? Bastante creativo, todos nos recordamos, ¿no? Bueno, ya es con Xavi, pero es de sus primeros partidos, el gol este que le mete al Elche, si no voy mal, este que se va de 3, no sé qué, y luego la mete al palo. Ese gol, ¿no? Que decimos todos, No grité, no sé qué. no grité. Ya se viene, no sé qué. Pero claro, luego sí que empezamos a ver la otra cara de Gaby, no solo a partir de cuando fue evolucionando esta temporada, sino sobre todo ya con Xavi, ¿no? Este Gaby falso extremo, ¿no? Que era más un que estaba como medio condenado a hacer el trabajo sucio, tanto en ataque como en defensa, quiero decir, porque estaba condenado a abrirle campo a Dembélé o a los extremos y aparte a tener que buscar la profundidad desmarcándose al no haber un extremo izquierdo con cara y ojos, más básicamente. Al no haberlo y al buscarse con el 4-4-2 más solidez, pues tenía que hacer un poco ese trabajo sucio, ¿no? Además de luego tener que volver en defensa. Y claro, pensábamos, bueno, a lo mejor Gaby, pues destaca, pues eso, pues como un jugador, pues bastante equilibrado, un box to box, ¿no? Más de brega y tal. Y yo diría que el Gaby que estamos viendo ahora, que está volviendo al centro del campo, ¿no? Ahora que digamos que ese 4-4-2 ya está un poquito más en el cajón, ya que estamos reencontrándonos con este primer Gaby, es decir, con este Gaby que pensábamos que podía ser un jugador pues más creativo, más con el balón y tal, aunque lo que sí que nos está sorprendiendo ahora de Gaby es que, claro, en el inicio pensábamos que era un jugador, pues eso, de segundo o tercer escalón, ¿no? Un Xavi, un Iniesta incluso, ¿no? Un jugador, pues, de jugar muy entre líneas y en tres cuartos. Y claro, lo que nos está sorprendiendo ahora es que se siente muy cómodo en base de la jugada, que es algo que no sabíamos esto. O sea, porque ha jugado incluso minutos largos de pivote haciéndolo relativamente bien. En estos partidos hasta el de hoy ha sido básicamente el encargado de organizar desde el inicio el juego era él, ¿no? Que es el segundo pase siempre llegaba a él, ¿no? Era el que tenía que un poco organizar los ataques, ¿no? Y se lo veía como bastante cómodo en este papel. Así que veremos a ver en lo que acaba. Vamos a ver en lo que acaba derivando, ¿no? Porque aún es pronto, ¿no? Siento que lleva ya 100 partidos, pero tiene solo 19 años, pero yo creo que le vamos a ver bastante tirar por este camino de la base de la jugada, yo creo. Porque no, Perdón, Luis. porque no me parece un llegador, quiero decir, no me parece un llegador, un jugador de meter últimos pases y tal. Y yo creo que eso, que teniendo en cuenta, como sumando un poco las dos caras de Gaby, yo diría que es lo que mejor le viene ahora mismo y donde va a hacer carrera. Sí, Carre, con lo que dice Luis, coméntame tú un poco este inicio de temporada, porque digamos que se asemeja más a lo que se asomaba en la base formativa, ¿no? Del Barça, este tipo de jugador, que no quizá el inicial el inicial lo que dice John, dejémoslo en la etapa inicial de Xavi, que no en su debut. Coméntame un poco si te estás reencontrando más con el Gavi que conocías de la cantera. Sí, yo creo que una de las claves con Gavi es que no sé si Xavi ya se ha dado cuenta o la gente en general, que parecía que Gavi era un futbolista más de desordenar al rival y creo que es un futbolista mucho más de ordenar tu propio equipo que desordenar al rival. Creo que en la base es verdad que ha jugado, cuando era más pequeñito, ha jugado también mucho de interior más adelantado, media punta, metiendo muchísimos goles en Fútbol 7, pero en el juvenil no estaba tan cerca de la base, ¿verdad?, como en el primer equipo, pero sí que tenía libertad para
para venir a los primeros pases cuando quería, que conducía, que giraba, como decía antes John, ese choque, ese giro que lo tiene tan dominado, y creo que es un futbolista que ahora sí, sea por H o por B, ¿no? Que mucha gente decía que quizás esta temporada ya se ha sacrificado. Es verdad que con lesiones, con todo lo que ha pasado, pero sigue siendo titularísimo en este inicio de temporada. Entonces, creo que este es el Gavi que de verdad a sus 19 años que creo que puede dar mucho más de sí todavía. Creo que ha demostrado también, aparte de estar mucho más cómodo en esa base de la jugada, que tiene gol, que sin ser como decía Luis, un llegador, sí que en el último tercio tiene gol, en la base lo ha demostrado, sí que puede dar algún último pase y creo que es un jugador muy completo, pero que sí, sin duda, donde más destaca es ordenando al equipo. Para dar un dato, en la temporada pasada, 22-23, Gavi promediaba por partido 53 toques y esta 23-24, es verdad que llevamos pocos partidos, pero se nota el cambio porque da 74 por partido, es decir, casi 21 toques más por partido, que es síntoma, ¿no? de que Xavi se ha dado cuenta, ¿no? que retrasando un poco su posición, quizá en partidos también donde el rival planta un bloque bajo, ¿no? que quizás ahí Oriol Romeu es más prescindible porque no es tan creativo, no tiene esa imaginación que sí puede tener Gavi. Entonces creo que en partidos donde el rival te planta un bloque bajo, Gavi puede ser más importante, que toque más balón, que ordene al equipo y a partir de ahí el equipo creo que puede jugar mejor. Yo creo que sin duda había mucha gente que decía, ¿no? que estaba el típico debate que no era ni jugador para ni un Betis, ¿no? Y yo creo que es un jugador que solo con 19 años tener tantos partidos en selección en Barça a nivel que lo está haciendo, creo que es digno de mirar. Y para mí todavía estamos ante un jugador que es tan joven que está por descubrir. O sea, creo que tiene unas cualidades y unas características muy asentadas, pero quién sabe si en 3, 4, 5 años los matices que ha ido añadiendo a su juego y que Gavi veremos. Yo creo que estamos ante un jugador generacional que le va a aportar muchísimo al Barça y yo creo que de aquí a unos años nos vamos a acordar mucho de esta evolución, ¿no? de Gavi en su juego. John, han comentado un poquito ya Luis y Carre al respecto, pero ha llegado aquí al canal en el chat nuestro querido, nuestro amigo, nuestro idolatrado Miguel Ruiz, que ya sabéis que tiene un canal de YouTube bestial y en redes también está haciendo un trabajazo. Muy recomendable, ¿eh? Y dice, el Gavi en la base es el Gavi que todos queremos, incluido él. Quería comentarte, John, ¿tú lo tienes tan claro? ¿Gavi va a ser jugador centrocampista de base de jugada o de frontal de área? Hombre, yo creo que eso, a ver, al final Gavi va a ser lo que le dejen, un poco como todos en la vida, que al final podemos tener situaciones ideales y al final terminamos llegando un poco donde nos dejan. Pero yo creo que Gavi ha tenido una cosa desde el primer día y eso creo que es digno de admirar, que es la capacidad de hacer a su equipo más competitivo. Creo que eso lo ha tenido desde que debutó y lo sigue teniendo y creo que hasta ahora Gavi ha sido un jugador que, digamos, se ha dedicado a hacer a los demás más competitivos y al Barça un equipo más competitivo. Creo que ahora empieza a ser el momento, por todo lo que ha demostrado, de un poco al revés, que sea el Barça el que se encargue de hacer a Gavi un mejor jugador y darle, yo creo, una posición en la que pueda tener más responsabilidades y que sea pues ese mediocentro que todos queremos ver, que Gavi, como dice bien Miguel, también quiere ser, y a partir de aquí que veamos realmente hasta dónde puede llegar este jugador, porque creo que el verdadero techo de Gavi solo lo vamos a descubrir como mediocentro. ¿Cómo mediocentro? Bueno, mediocentro o como jugador de base, digamos, de base, un poco más de ese primer escalón y no tanto de recibir de espaldas, donde creo que puede hacer un buen papel, pero que no es su versión definitiva, digamos. Sí, aquí se abre mucho debate. Satrustigui71 dice, a mí me gusta más arriba, mordiendo en la salida del balón rival, contagiando al equipo, que también es una función que puede hacer. También, por ejemplo, Busquets juega de medio centro y la salida, la presión alta, en muchas ocasiones la iniciaba él en acciones un tanto temerarias, pero cuando el Barça era un Barça muy potente, se valía de ello y lo compensaba muy bien. Pero ¿estáis de acuerdo con John, Carre, Luis, de que Gavi el techo lo va a tener más en la base que no en la frontal? Sí, yo hoy lo veo más ahí. Creo que no encasillarle a jugar entre líneas, detrás de la línea de presión, de espaldas a la portería rival, creo que es limitar un poco su fútbol. Creo que es verdad que en ciertos partidos, ciertos contextos
puede jugar más arriba porque es un futbolista que te lo permite y creo que es algo también bueno de Gavi, ¿no? Esa polivalencia que puede jugar falso extremo incluso y te hace un buen trabajo, puede jugar como interior más adelantado, puede jugar más como interior de la base y en todas cumple muy bien. Pero a mí a día de hoy al menos donde más me ha gustado es cerca de la base. Creo que viendo el fútbol de cara mejora mucho más. Creo que tiene esos galones, ¿no? Y esa personalidad para hacerse con el control del equipo, para ordenar. Y es un futbolista que, por ejemplo, al contrario que, por ejemplo, Oriol Romeu, es creativo, te puede filtrar pases, puede girar, que tiene características para jugar ahí. Y veremos dónde acabas llevando un poco su fútbol. Sí que creo que algo donde debe mejorar, sabemos todos que es su ímpetu, ¿no? Sus ganas de más a veces de cortar jugadas, que se puede llevar alguna expulsión, por ejemplo, vimos en Porto o el año pasado, no, hace 2 en Granada, creo que son acciones evitables, porque a veces son amarillas que no deberían ser falta. Hoy, por ejemplo, también se va con una amarilla, pero creo que la doy es diferente porque entiendo que hago una falta ahí. Pero si algo de mejorar Gavi es ese ímpetu, esas ganas de más, a veces no controlarse, ¿no? Para hacer ese tipo de faltas y condicionarse muy pronto en los partidos, pero creo que obviamente tiene 19 años, está siendo titular en un Barça, llevando 100 partidos cuando otros ni aún han debutado, ¿no? Con 19 años, entonces creo que son errores pequeños que deben mejorar, que yo creo que trabajar en ello y sin tampoco coartar un poco esa agresividad bien entendida o ese ímpetu que tiene, porque creo que es parte de su fútbol y él ya ha dicho cuando le han preguntado que no lo va a perder porque es parte de él y creo que también le viene bien al Barça, pero también sabiéndose controlar en ciertos momentos y jugando un poco al límite quizá de la amarilla, ¿no? Pero creo que con la madurez creo que irá mejorando ahí. Ahora voy a ser yo un poco puñetero, comparándolo un poco con el Luis Enrique jugador, que era un jugador muy polivalente, muy agresivo, que te cumplía donde quisieras y que te cumplía muy bien el rol que te marcaba el entrenador. Es decir, que en ese tipo de cosas muy parecido a Gavi, digamos, en intangibles. Sí que en cuanto a juegos son diferentes, bastante diferentes. Luis Enrique quizás tenía un alma más de delantero, muchísimo más gol, quizá técnicamente o techo de calidad puede llegar a tener más Gavi. Claro, estamos hablando de Luis Enrique con su carrera finalizada. Al final Gavi no deja de tener 19 años, es muy difícil de comparar. Pero ¿pensáis que le puede penalizar esa función de cubrir cualquier hueco, de cumplir en cualquier puesto? Por ejemplo, en un Barça que estamos viendo muy reincidente en lesiones, da la sensación que Gavi siempre será muy importante, siempre será muy titular, pero en vez de muchas veces potenciar y mejorar la realidad de Gavi, lo que va a hacer es suplir ciertas carencias del colectivo, porque va a estar disponible y porque pongas donde lo pongas, posiblemente te cumpla el rol. Con mayor realidad o menor, pero te lo va a cumplir. Entonces, eso quizá le puede lastrar en un futuro o en un presente a Gavi. ¿Lo compráis o pensáis que él mismo se va a imponer y va a conseguir ser tan diferencial que lo van a necesitar como argumento, por ejemplo, como decíais, en base de jugada? Yo creo que en el Barça le va a beneficiar y explico por qué. Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan, quiero decir, hay una cantidad de jugadores en el centro del campo que creo que hace que los minutos estén muy caros para esa función en concreto de jugar en la base o de jugar como interior de primer escalón, digamos, que es donde estamos situando a Gavi ahora, quizás en su posición ideal. Creo que hay tanto jugador bueno ahí en el Barça que me parece un poco difícil de pensar que Gavi pueda, digamos, desbancarlos a todos en la mayoría de partidos. Yo creo que en contexto Barça propiamente, creo que el hecho de ser polivalente le va a hacer jugar muchos partidos y el hecho de jugar muchos partidos creo que es lo que más le va a hacer progresar también como futbolista. Si lo vemos en general, yo creo que quizás no le ayuda del todo, ¿no? Porque sí que es verdad que en esa posición le permite a él sacar lo mejor que tiene dentro de su fútbol. Pero creo que también es un arma poderosa eso que tiene Gavi. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, es que es un jugador que en sí, Gavi en sí es competitivo prácticamente donde juegue
y nunca te va a dar un muy mal resultado si sabes entender cuál es su rol dentro del equipo, ¿no? Yo creo que si entendemos como a una pieza para potenciar el rendimiento de un equipo, que creo que al final los jugadores, para un entrenador por lo menos, para un espectador no, nos gusta apreciar otro tipo de cosas, pero para un entrenador entiendo que lo deben ver como eso. Creo que es un arma que le va a ayudar a tener muchos minutos, pero es verdad que si queremos ver hasta dónde podría llegar Gavi, qué futbolista puede llegar a ser, sí que es cierto que creo que como interior es donde lo podríamos ver mejor. Porque, Carre, en España, con esto que comentaba y estaba hablando John, quizás sí que le están dando un contexto, digamos, con mayor regularidad en cuanto a lo que se le pide. Y quizá por eso estamos viendo un Gavi, quizá el Gavi actual es el mismo Gavi o muy similar al del Barça y el de España, pero al Gavi de hace medio año quizá era muy diferente, ¿no? Al de que se podía ver con la selección, al que se podía ver con el Barça. Posiblemente, Sí. porque a lo mejor la selección lo necesita ahí, porque quizás, evidentemente, pues no tiene a Frenkie de Jong, no tiene a Gundogan, y quizás tienes que darle un contexto para que explote lo mejor posible, porque tampoco tienes piezas tan diferenciales, aunque la convocatoria que haga las selecciones está plenamente disponible. No es como el Barça que pierde 5 o 6 jugadores y te toca cumplir como puedas. En España, Sí. al final, si se te lesiona un jugador, traerás un jugador del rol de ese perfil que tú consideres, pero a Gavi lo sigues manteniendo en la posición que tú crees que es mejor para él, ¿no? Sí, al final la selección es verdad que últimamente sí estamos viendo ahí como interior más cerca de Rodri. Es verdad que también ha habido tramos, algún partido que lo hemos visto en media punta, hacer experimentos muy extraños por detrás de los delanteros, que es un rol que ya digo, limita mucho a Gavi porque cuanto menos participe, menos impacto va a tener en el encuentro. Tampoco es un futbolista que con 2 o 3 participaciones, no un media punta, ¿no? Que te puede resolver 2 jugadas, un gol, una asistencia y ya impacta en el marcador, que es un futbolista que necesita mucho balón y tocar muchas veces el esférico para notarse en el partido. Entonces, creo que en España ya sí se quiere encontrar un rol. Veremos también cómo va Pedri, ¿no? Porque en España está siendo titular indiscutible. También tienen lesionados, obviamente, como el Barça. Pero sí que creo que la selección, ahí más cerquita de Rodri, también, obviamente, siendo un futbolista que tiene libertad, ¿no? Para pisar área, para cargar el área. Incluso el otro día vimos contra Noruega el gol que le da la clasificación a la Eurocopa España es suyo, es un gol de estar en el área y cazar un rebote. Entonces sí que creo que en la selección se le ha encontrado un rol. En el Barça es lo que decimos, estás muy atado, ¿no? A las lesiones que haya, a los jugadores disponibles, a en qué rol puedas cumplir mejor, y en el caso de Gavi es en muchísimos. Entonces creo, como decía John, puede ser, para mí siempre es un plus, ¿no? Que puedas jugar en distintas posiciones antes que estés muy anclado a una y no puedas moverte de ahí. En su carrera veremos, porque yo creo que con los años sí se acabará moldeando, ¿no? Como futbolista y esperemos que en el Barça no sean tan recurrentes las lesiones de futbolistas importantes en el centro del campo y se pueda encontrar un rol a Gavi que pueda ¿no? ser asiduo para él y que tenga muchos minutos ahí. Yo se decía, ¿no? que iba a ser suplente esta temporada, lesiones, lo que queráis, está siendo titular con 19 años, veremos lo que ocurre y que también es un futbolista que no puede jugar todo, porque vimos qué pasó con Pedri, que no sabemos si sigue arrastrando el cansancio de esa temporada que jugó todas las competiciones posibles, pero es verdad que Gavi está jugando todo con selección y con el club, entonces habrá que ver si vuelven también los futbolistas y que tenga un poco de descanso y pueda venir mejor, que hoy quizás suma el partido, ¿no? contra el Athletic Club, también puede venir un poco por ese cansancio que puede estar fundido, entonces yo creo que es importante darle descanso, que encuentre su rol, que pueda estar cerquita de Frenkie, como decía Cara Hasler en el chat, que puede ayudarle y puede ser un complemento importante para el neerlandés y que sin duda yo creo que va a ser de aquí a muchísimos años pieza fundamental para el club. Sí, yo del inicio de temporada no compro lo que se decía, por ejemplo, de su mediocridad o que no tenía hueco en un Barça, evidentemente, pero sí que compraba en cierto modo que la competencia, la llegada de Gundogan, Pedri, el propio Romeo, Frenkie, que le iba a venir bien en el sentido de
que no sea argumento y que se convierta en recurso, porque no creo que eso le vaya bien a ningún jugador, el perder protagonismo, sino que creo que le iba bien quitarse responsabilidad encima en ese sentido, cosa que no estamos viendo esta temporada y está siendo jugador ultra utilizado y quizá de los más minutos que acumule. Pero creo que sí que en ese sentido era una buena noticia. No se está dando por motivos, veremos si en algún momento de la temporada se da, porque no sé si... yo siempre pienso que a ver si ya tenemos el equipo al completo, pero No parece. nunca acaba de darse, con que tampoco es un escenario que hasta que no lo tengamos no lo podremos debatir. Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más de Gavi, no sé si queréis mojaros con qué va a ser su techo y su futuro en el Barça, hasta dónde va a llegar, si se va a convertir en una leyenda tipo Xavi, Iniesta y compañía, o si creéis que va a ser simplemente pues un gran jugador, un jugador que sí que acumulará multitud de partidos, pero que se quedará en un jugador quizá de un nivel que no llegue a eso que estoy hablando. Es que estoy hablando de Xavi Iniesta, por ejemplo. Estoy hablando de una super leyenda. ¿Sabes qué pasa, David, con eso? Que los jugadores de leyenda para mí suelen ir ligados a equipos de leyenda. O sea, al final, el hecho de que un equipo sea mucho mejor, que consiga muchos títulos, que juega un fútbol increíble, hace que esos protagonistas también queden en nuestra memoria porque el equipo ha pesado, ¿no? Entonces yo creo que Gavi va a ser un auténtico jugadorazo, que pase lo que pase, va a hacer historia en el Barça, porque si sigue a este ritmo de no lesionarse, de ser profesional, de competir siempre, creo que va a jugar muchísimos partidos. Y solo eso ya te hace ser una pieza importante del club, pero creo que hasta dónde lo vayamos a considerar a nivel de leyenda dependerá de qué tipo de equipo sea el Barça, de qué cosas gane, de qué historias nos dejen nuestro recuerdo, porque al final Iniesta y Xavi fueron unos grandes jugadores, pero fueron unos jugadores que formaron parte del mejor equipo de la historia, ¿no? Y que quizás sin eso no estarían quizás tanto en nuestro recuerdo, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que Gavi va a ser una auténtica barbaridad de jugador, eso es lo que parece, pero ¿dónde lo ponemos? ¿Qué tipo de comparaciones hacemos? Creo que para eso tendremos que ver un poco más el macro. Sí, no, el palmarés es decir, la cuestión siempre va a estar en las Champions, que esto es muy difícil de medir, pero en las ligas, que quizá digamos que es algo más cíclico, ya lleva una con 19 años y siendo protagonista, ¿eh? No es una liga de esas como la de Lamine Yamal, que ha jugado 5 minutos para entendernos, es una liga siendo protagonista con 19 años, es decir, que a poco que la carrera dure hasta los 32, es bastante factible que se acerque en ligas a las cifras de estos jugadores tan bestiales, es decir, que puede llegar a conseguirlo, el moverse entre esas 7 o 8 ligas podría llegar a pasar, a salvo que nos toque vivir otro ciclo de 4 o 5 años sin título, que espero que después de este último que hemos tocado no se dé y nos vengan ciclos gloriosos. La Champions, evidentemente, te va a marcar muchas diferencias. Parecía, por ejemplo, Ter Stegen, que a nivel de leyenda iba fácilmente a superar a Valdés, y quizás ahora este debate se ha vuelto a igualar porque esa carrera se estancó. Se estancó por lo que dices, John, se estancó no quizá por Ter Stegen, que también tuvo un par de años de bajo nivel, pero se estancó también porque el Barça fue más decepcionante y a nivel colectivo pues no sumó lo que tenía que sumar. Pero bueno, Carren, no sé si querías tú mojarte un poco hasta dónde va a llegar Gavi. Yo por acabar le tengo mucha fe a Gavi, creo que va a ser un jugador increíble, creo que ya es un jugador muy importante y un gran jugador, pero es lo que dice John, un poco va ligado a ti también, obviamente, que sumes ese equipo, pero también va ligado al equipo que formes, a lo que te acompañan tus compañeros y a los títulos que ganes también, indiscutiblemente, para nivel de leyenda o no. Yo creo que va a ser un jugador eso, fundamental en el Barça de aquí a muchísimos años, décadas incluso, pero es un poco lo que decimos. También lo que le acompaña en su selección, que también Iniesta hay un buen recuerdo por lo que hizo en el Barça, también por ese Mundial, por esas Eurocopas, por esa generación en general histórica. Entonces, si Gavi tiene ese contexto favorable, y esperemos, ¿no?, que lo tenga, porque significará que el Barça tiene muchos éxitos, yo creo que sí se le puede considerar leyenda del club. Es verdad que por la precocidad, ¿no?, de su debut y demás, como decías tú antes, en los libros un poco de la historia del Barça, lo normal es que aparezca porque lleva 100 partidos
con tan solo 19 años, pero a nivel de fútbol, a nivel de juego, a nivel de recuerdo de lo que se nos queda en la memoria, irá un poco ligado a lo que gane, pero yo tengo la fe de que va a ser un jugador importantísimo en la historia del Barça. Hasta aquí la divagación sobre la evolución de Gavi. Recordad antes de iros que os podéis suscribir y formar parte de la membresía del canal para mantener al Estadi con su particular barcelonismo desenfadado. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my